Compañeros, compañeras, hemos llegado al último día de la campaña electoral y hoy con más fuerza que nunca pedimos el voto para el Partido Socialista Obrero Español, pedimos el voto para Lola Ranera y pedimos el voto para un Aragón con voz propia que defiende, que ejerce y que lidera Javier Lambán. Han sido 15 días de mucho trabajo. Lo primero, un agradecimiento profundo y sincero de corazón a todo el equipo de campaña, a todos los trabajadores y trabajadoras, a los simpatizantes, candidatos, a todos que han elaborado más de 600 actos en el territorio, en positivo, hablando bien de Aragón, no hablando mal de los demás, hablando de propuestas, de realidades y de futuro. Y como hemos venido esta noche a pedir el voto, a cerrar la campaña y a hablar de futuro, os avanzo el futuro próximo de dentro de 48 horas, que es que os dejo con la que va a ser la próxima alcaldesa de Zaragoza, Lola Ranera. Buenas noches, compañeros y compañeras, buena vibración, el sitio más icónico de Zaragoza, la Expo, cuando creímos en nosotros mismos, cuando transformamos la ciudad. ¡Vamos a ganar! Y vamos a ganar porque sois la fuerza de este partido. Es que hasta nos están echando ya directamente los fuegos artificiales. Vamos a ganar porque sois la fuerza del partido, porque hemos estado con todos vosotros, amigos, amigas, compañeros, compañeras, simpatizantes, en las plazas, en los barrios, en las calles, hablando con cada uno de los vecinos. Porque, ¿os acordáis? Hace 100 días, Juan Alberto Bello, que ahí abajo, me dijo: tienes que hablar con los 700.000. ¡Ya están! ¡Hablaros los 700.000! ¡Vamos a ganar! Porque tenemos modelo. Tenemos proyecto de ciudad, tenemos ideas, hemos estado años escuchando a los vecinos, sabemos cuáles son sus problemas. A mí no me da tiempo de contárselos a Natalia Chueca, así que lo que le aconsejo es que se vaya al banquillo, a la oposición, a aprender. Por ello, compañeros y compañeras, el 28 de mayo nos la jugamos de verdad, lo debemos de interiorizar. Y debemos de ser capaces de explicarlos. Tenemos aún tiempo, está todo muy empatado. Necesitamos ganar. Yo he vivido estos 4 años el gobierno de PP con Vox. ¿Sabéis lo que ha significado? Retrocesos, recortes, pérdida de oportunidades, no proteger a las familias monomarentales, a cualquier tipo de familia, respetándolas a todas. No las han protegido porque no creen en ellos, solo creen en unos pocos, en los amigos, en los pelotazos, lo que han hecho con los espacios públicos. Por eso es imprescindible, tenemos que ganar, hay que proteger a las familias, somos el mejor escudo. Por ello, recetas de la derecha, retrocesos, sálvese quien pueda o sálvese quien tenga. Nosotros salvamos a todos, a la inmensa mayoría. Por eso estoy convencida, el domingo vamos a ganar. Y quiero terminar agradeciéndoos a cada uno de los militantes, de los amigos, de los simpatizantes que habéis estado ahí, que habéis estado trabajando con nosotros, llevando la voz a los ciudadanos, explicándoles que somos el futuro, que somos el presente, que esta ciudad solo ha avanzado con gobiernos socialistas, que debemos de estar muy orgullosos, que lo que pasó aquí atrás fue gracias a liderazgo, gracias a consensos, gracias a un alcalde que fue Juan Alberto Belloc, que creyó que la ciudad podía ser una ciudad moderna, vanguardista. Por eso os invito a que lo volvamos a hacer juntos. Me vais a dejar que agradezca, que termine agradeciendo a mi equipo de trabajo. No los voy a nombrar, sería imposible. A todos los concejales salientes, a los entrantes. Solo con vosotros ha sido posible esta aventura que va a terminar en las urnas el domingo, recuperando la alcaldía.
y, como dicen en el argot futbolístico, taconazo a taconazo, de alcaldesa al que va a revalidar de presidente del Gobierno de Aragón, el compañero Javier Lambán. Buenas noches, compañeras y compañeros. Hace 15 días nos propusimos un objetivo: correr esta última etapa de la carrera, la de la campaña, para llegar los primeros a la meta. Falta 48 horas, pero la atmósfera aragonesa, el medio ambiente huele a victoria socialista el próximo domingo por la noche, no tengáis ninguna duda. La campaña electoral ha sido una auténtica delicia democrática. Ha sido un placer recorrer los pueblos y las ciudades de Aragón una vez más, reencontrarnos con las gentes, reencontrarnos con los hombres y las mujeres fascinantes que pueblan esta maravillosa y bendita tierra. Y ha sido absolutamente conmovedor encontrarnos con los compañeros y las compañeras del partido. Son ellos los que nos van a llevar en volandas a la victoria pasado mañana, y nunca tendremos palabras bastantes de agradecimiento para todos y cada uno de ellos. Y nunca las tendremos con los compañeros y las compañeras de las juventudes socialistas. ¡Qué magnífica cantera tiene el socialismo aragonés con los muchachos y las muchachas de las juventudes, sin los cuales una campaña electoral sería absolutamente imposible! Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Hemos ido explicándoles a los aragoneses que en 8 años hemos cambiado Aragón como un calcetín en el buen sentido de la palabra. Encontramos una comunidad que perdía población, que perdía empleo, que veía cómo sus servicios públicos se deterioraban, que veía cómo sus dirigentes, en vez de levantar la voz frente a Madrid, se ponían de rodillas frente a su jefe madrileño de turno. A eso le hemos dado la vuelta absolutamente. Hemos cambiado Aragón abriendo las ventanas de oportunidades hacia el futuro de par en par. Hoy somos una comunidad autónoma que crece, una comunidad autónoma que lidera la creación de empleo y el crecimiento económico y que se aproxima al pleno empleo. Una comunidad autónoma líder en servicios públicos, en sanidad, en educación, en servicios sociales. Una comunidad autónoma con unos gobiernos socialistas que no se conforman por bien que vayan las cosas, porque somos inconformistas por naturaleza y queremos siempre más metas más ambiciosas, siempre en beneficio de la gente, para que la gente viva mejor, para que la calidad de vida sea mayor, para que nuestra sociedad sea más igualitaria, en definitiva para que los hombres y las mujeres, los aragoneses y las aragonesas sean más felices todos y cada uno de ellos. Y los aragoneses han entendido el mensaje, y los aragoneses han entendido que tenemos ya talento, fuerza y rasmia suficiente como para quitarnos todos los complejos que históricamente nos atenazaron e irrumpir en la política española para ser decisivos en todo lo que tenga que ver con España y en todo lo que tenga que ver con Aragón, teniendo absolutamente claro de que si a España le va mal, a Aragón también le irá mal. Pero los aragoneses han entendido que ya no nos resignamos a que nos manden desde Madrid, y queremos que las decisiones que se adopten en relación con Aragón las adoptemos nosotros. Por eso hemos hablado de voz propia, y por eso los aragoneses saben que ese reconocimiento que estamos consiguiendo en el resto de España, que ese respeto que nos hemos ganado, solo puede ser garantizado con gobiernos socialistas en el Pignatelli, en la Plaza de España, en la Plaza del Pilar y en todas y cada una de las instituciones aragonesas, compañeras y compañeros. Lo han entendido, lo han asimilado, lo han interiorizado y han visto que frente al Partido Socialista, frente a un partido con voz propia, hay un partido de la derecha que no es la voz propia, que es la Vox propia, que es la voz de su amo de Madrid.
Ha sido vergonzoso ver desfilar por Aragón todos estos días a 3 o 4 dirigentes nacionales. Ha sido absolutamente pavoroso ver a Feijóo todas las mañanas aquí, lo cual, ¿sabéis lo que quiere decir? Primero, que Feijóo no se fía de Azcón, ha llegado a la conclusión de que no lo puede dejar solo. Y segundo, que Azcón no se fía de sí mismo y que necesita a sus jefes de Madrid para enmascarar su absoluta ignorancia de lo que supone Aragón. Y por eso la campaña, en vez de ser de debate sereno, de ideas, que es lo que hemos hecho los socialistas, reuniéndonos con todos los sectores, llevando nuestro mensaje hasta el último rincón de la comunidad, por parte del Partido Popular ha sido embarrar el debate, embarrar la conversación y proferir toda clase de insidias, mentiras y calumnias como jamás había ocurrido en la democracia aragonesa. Por eso, además de que los socialistas merecemos ganar por nuestros propios méritos, debemos ir a votar al Partido Socialista, porque una comunidad autónoma como la nuestra no se merece un presidente que sea la voz de su amo, que sea la Vox de su amo, que no tiene proyecto para Aragón y que solo sabe embarrar, difamar e insidiar. Hay dos motivos absolutamente claros. Primero, ganar nosotros por nuestros propios méritos y segundo, impedir que la diada PP-Vox, que significa retroceso, que significa trasvase, que significa anulación de la autonomía, que significa destrucción de derechos y libertades, que significa anular los derechos de las mujeres, impedir que esa diada absolutamente nefasta se haga con el gobierno de las instituciones. Hemos hecho el trabajo, faltan 48 horas y esas 48 horas que la ley dice que no son para hacer campaña, hay muchas maneras de hacer campaña, hay muchas maneras de seguir trabajando y desde la más estricta legalidad os animo a que seguís haciéndolo hasta el día 8 de la tarde del domingo, día 28 de mayo, para que cuando a las 10 de la noche terminen los recuentos hayan salido tantos puños y tantas rosas de las urnas que esa noche los aragoneses tengan una sonrisa de oreja a oreja y nosotros lloremos de satisfacción pensando que le hemos dado otra gran alegría a nuestros padres y a nuestros abuelos y pensando sobre todo que nuestros hijos y nuestros nietos van a estar en buenas manos. ¡Ánimo, compañeras y compañeros!